Estamos en la Noche Santa de la Nochebuena. Durante 4 semanas, tiempo de Adviento, nos hemos preparado con una cierta tensión para esta noche, que queremos vivirla en profundidad. Vamos pues a intentar captar la gran riqueza de su mensaje. Un mensaje que se cifra en una pregunta. Dios nos va a decir una vez más quién es y rompe todos nuestros esquemas, rompe todos nuestros preconceptos sobre Él. Estemos muy atentos a todo lo que suceda en esta Nochebuena. Nochebuena, 24 de diciembre. Ciclo A. Lectura del libro de Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaba en tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. Porque la bota que pisa con estrépito y la túnica empapada de sangre serán combustible, pasto de fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva a hombros el principado y es su nombre maravilla de consejero, Dios fuerte, Padre de eternidad, Príncipe de la paz. Para dilatar el principado con una paz sin límites sobre el trono de David y su reino, para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho desde ahora y por siempre. El celo del Señor del universo lo realizará. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Cantad un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Alégrese el cielo y goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque. Delante del Señor que ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, se ha manifestado la gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres, enseñándonos a que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, llevemos ya desde ahora una vida sobria, justa y piadosa, aguardando la dicha que esperamos y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, el cual se entregó por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propiedad dedicado enteramente a las buenas obras. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto, ordenando que se empadronase todo el imperio. Este primer empadronamiento se hizo siendo Cirino gobernador de Siria, y todos iban a empadronarse cada cual a su ciudad. También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret de Galilea a la ciudad de David que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. De repente, el ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo: no temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto en torno al ángel apareció una legión del ejército celestial,
que alababa a Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. La primera lectura es del profeta Isaías. Este profeta fue un gran soñador. Esta escuela isaiana le daba mucho al sueño, a pensar qué quería Dios para su pueblo, quién era Dios, cómo interpretar los signos. Y se le ocurre en un momento determinado escribir un pequeño libro dentro de la primera parte de Isaías, el libro del Emmanuel. No se le ocurre otra cosa que pensar en la posibilidad de un Dios entre nosotros, de un Dios que se haga hombre. Esto es increíble. Esto podía ser incluso blasfemo hasta cierto punto, pero entendido en el contexto de la Escritura, tiene sentido, porque ese Emmanuel, ese Dios con nosotros, se va a manifestar lógicamente como un niño. Y un niño que va a traer la luz, va a traer la claridad, va a traer, en una palabra, un camino claro hacia dónde ir, un camino claro para interpretar la historia del día a día de su pueblo y la historia del día a día de cada uno de los judíos. Y esa historia tiene que realizarse desde el gozo, desde la alegría. Y desde esa alegría es desde donde se comprenderá la historia, porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebraste. Es decir, ese gozo, esa alegría y esa luz harán posible que todo aquello que nos impide vivir en plenitud, desde la luz y desde la alegría, desaparezca. Y eso será posible gracias a un niño que será Dios fuerte, Padre de eternidad, Príncipe de la paz, que va a dilatar el principado con una paz sin límites. Y ese niño, como no podía ser de otra manera, se sentará sobre el trono de David y sobre su reino. Es el trono mesiánico por excelencia. Y realizará la justicia y el derecho, desde ahora y por siempre. Es una promesa, es un sueño, es una visión de este Isaías que, como decía, era un soñador y que la Iglesia ha interpretado como el anticipo de la llegada del Mesías, el Salvador, en esta Noche Santa de la Nochebuena. San Pablo cambia de tercio y San Pablo nos dice exactamente cómo, después de contemplar el misterio de la Encarnación, cómo después de contemplar esa gracia de Dios que se nos ha manifestado en el niño, tenemos que comportarnos. No podemos contemplar al niño Dios y continuar viviendo igual. Por eso nos invita a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. En otras palabras, a situarnos en una órbita totalmente distinta de la que habitualmente nosotros muchas veces estamos acostumbrados a vivir. Y nos invita a una vida sobria, justa y piadosa, es decir, a una vida puesta en la mirada de ese niño Dios que va desde ahora a dirigir nuestra historia y nuestra vida. Porque es la manifestación de la gloria de Dios. Es nuestro Salvador Jesucristo. Y termina Pablo recordándonos que no olvidemos que esa gracia de Dios es la que ha realizado el misterio de la salvación, que se entregó para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propiedad, dedicado enteramente a las buenas obras. Contemplar al Mesías es una invitación a vivir la vida cristiana en plenitud. Y finalmente, el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas tiene dos partes claramente bien delimitadas. Una primera parte en la que Lucas, como historiador, pues nos quiere situar en el contexto histórico, geográfico y geografía de la salvación también. Por eso nos habla de Augusto, del imperio, de un empadronamiento posible de Cirino, como razones por las cuales José, que era de la familia de David, tenía que situarse en la ciudad de Belén.
dejar Nazaret y situarse en Belén, porque había que empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que mientras estaba allí le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Son pequeños datos, indicios que podemos explotar en esta noche santa, que no había sitio para ellos, en Belén, con el frío, con todo lo que suponía aquella noche. Pero lo más importante es que veamos cómo esa historia de la salvación se va realizando. Y el nacimiento en Belén no es por casualidad, sino porque realmente el anuncio de Isaías se iba a realizar sobre el trono de David, la casa de David, y Belén es la ciudad de David. Allí es donde David fue elegido rey por el profeta. Y en aquella misma región ahora ya vienen las reacciones. ¿Cómo nos situamos ante este niño? Y justamente los llamados a situarse, los primeros, son unos personajes despreciables y despreciados por la gente. Los pastores pasaban demasiado tiempo con los animales y generaban desconfianza entre la gente. Esos pastores estaban velando con su rebaño y de repente el ángel del Señor, protagonista de estas narraciones de la infancia, el que nos revela las claves fundamentales, se les presenta a esos pastores y se les presenta la gloria del Señor y los envuelve de claridad, porque no están acostumbrados a esta gran claridad de la noche. Es la claridad, es la luz de Isaías, y se llenan de temor. El acercamiento de Dios o de lo divino siempre suscita en el hombre el temor, como Moisés en el desierto del Sinaí. Sin embargo, les da la clave para ellos y para nosotros. Es una buena noticia que será de gran alegría. De nuevo aparece la alegría de Isaías y el gozo. Y una alegría para todo el pueblo que va a tener luz, esa claridad, y va a tener esa alegría. Hoy, aquí, ahora y esta noche, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y el signo va a ser ese niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Este niño que vemos aquí simbólicamente. Y de pronto el ángel apareció, en torno al ángel apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Como decía al principio, en la Navidad Dios nos dice quién es y quién quiere ser. Y nos dice quién es: un niño. ¿Y quién quiere ser? Un niño. Esto no hay quien lo comprenda. Por eso el misterio de la Encarnación, que celebramos en la Navidad, es el inicio de tantas preguntas que a lo largo de nuestra historia cristiana nos haremos. ¿Quién es Dios? ¿Ese niño es Dios? Pues sí. Ese niño nos está indicando quién es Dios y qué quiere Dios hacer con nosotros. Y quiere hacer una historia de salvación dándonos luz y alegría. Y como consecuencia, la paz. Esa deseada paz que tanto queremos los hombres en todos los tiempos y hoy también aquí y ahora. Feliz Navidad a todos y a cada uno de vosotros, nuestros amigos y hermanos. Seguimos con el libro del Emmanuel de Isaías. El pueblo que andaba en tinieblas vio una luz grande. Abre la puerta de la alegría, ha roto el yugo que les pesaba. ¿Por qué? Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Y ahí le aplican todas las atribuciones del elegido. Tendrá la sabiduría de Salomón, la fuerza y la fe y la piedad de David, las grandes virtudes de Moisés y los patriarcas. Cristo es el verdadero Emmanuel. El Salmo 96, 95 celebra la realeza divina y el advenimiento del Juez del mundo. Anunciad su Salvador día a día,
Contad su gloria a las naciones, traedle ofrendas. Decid a los gentiles, el Señor es Rey. Alégrense los cielos y goce la tierra. Pablo, en su epístola, le dice a Tito: se ha manifestado la gracia, la misericordia de Dios a todos los hombres, y nos enseña a vivir con sensatez, justicia y piedad, mientras aguardamos la manifestación gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo, que se entregó para rescatarnos de todo mal y purificar su pueblo. El relato del nacimiento de Jesús, según el Evangelio de Lucas, lo conocemos muy bien. Situémonos allí, contemplemos al niño, al Mesías anunciado, a nuestro Salvador. Un pesebre, unos pobres pañales, frío, una madre emocionada y temblorosa. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Es la promesa del ángel. Repasa las Escrituras con José, de la casa de David. Ellos saben de quién se han fiado. Esperan apoyados en el Señor, que ha hecho maravillas. Se acercan unos pastores a los que se les ha anunciado la buena nueva y les llevan lo poco que tienen. Esta será la señal: compartir la vida, compartir la alegría y alabar al Señor del amor y de la misericordia. ¡Feliz Navidad!